Muchas gracias. En primer lugar, a las autoridades de la Junta, en la persona del arquitecto Jorge Betoli, también de su secretaria, el haberme permitido en esta oportunidad hacer efectiva mi incorporación a esa prestigiosa Junta, a mis amigos de Córdoba, Silvano, buenos amigos, Gabriela, y bueno, y a vos, Ana María, por todo este camino recorrido, por tus palabras, por haber en realidad yo aprendido de vos tanto y por haberme ayudado muchísimo a culminar el camino de mi tesis doctoral. Creo que sin vos y sin tu ayuda no habría sido posible, me parece tal cual así. Dicho esto y este agradecimiento, bueno, eh, quería compartir con ustedes esta conferencia eh, titulada, como bien dijeron, Gobernar la diócesis, las visitas pastorales de los obispos de Santiago de Chile a Mendoza, en la región de Cuyo, entre 1561 y 1806. Para empezar, todos sabemos que entre la producción historiográfica sobre cuestiones relativas al devenir de la Iglesia en la Argentina, eh, esa producción historiográfica enriquecida con el paso del siglo XX, sobre todo a partir de los últimos 30 años, con nuevos aportes, nuevas perspectivas, la maduración del campo disciplinar, nuevos objetos de estudio, presenta también un vacío que es específicamente tanto en obras generales como en investigaciones particulares la región de Cuyo, porque la región de Cuyo ha sido en su desarrollo eclesial colonial tratada de manera escueta, salvo en algunas obras puntuales, como en la obra de Cayetano Bruno, quien le dedicó una mirada atenta desde un punto de vista mucho más institucional que social, pero particularmente el estudio de la Iglesia en esta región tiene su punto de partida en la obra de José Aníbal Verdaguer, monumental obra, la historia eclesiástica de Cuyo, escrita hacia 1931, que fue después aumentada, corregida, mejorada, con nuevos aportes de prestigiosos investigadores cuyanos que realizaron esos aportes importantes sobre temáticas y sobre épocas particulares. Claro es que si se aborda el tema desde los límites eclesiásticos coloniales, Cuyo, al menos hasta 1806, permaneció al margen de las jurisdicciones que hoy forman parte de la Argentina. Por ello, para cualquier investigación que se intente hacer de la relación de esta región con su obispado, es necesario partir del conocimiento de la Iglesia chilena. Por lo tanto, es ineludible acudir a lo que se ha escrito sobre ella y acceder en lo posible a documentos trasandinos. Nos interesa en esta oportunidad poner algo más de luz sobre el papel desempeñado por los obispos de Santiago de Chile en la organización y consolidación de la Iglesia mendocina en los siglos coloniales. En particular, nos referiremos a las visitas canónicas llevadas a cabo a Mendoza en los siglos coloniales y a lo que puede inferirse de ese tipo de acciones y su registro. El tema de las visitas ha sido tratado, incluido en historias generales de la Iglesia. Para el actual territorio argentino, las visitas pastorales en los siglos coloniales han sido mencionadas en obras generales y también en algunos estudios para jurisdicciones particulares. De reciente aparición fue, por ejemplo, el libro de María Elena Barral, La visita del obispo, y ha trabajado puntualmente la visita episcopal en la diócesis de Córdoba del Tucumán, y las visitas de los obispos de Santiago de Chile, como dijo la doctora Ana María Martínez de Sánchez, a Cuyo, fueron trabajadas por mí bajo su dirección en la tesis doctoral. La llegada de los españoles al Nuevo Mundo, vamos a empezar con el marco institucional, significó el traslado y la implantación en tierra americana del espíritu y de la práctica religiosa presentes en los reinos ibéricos desde la Reconquista. La Iglesia y la Corona compartían desde fines de la Edad Media una misión, un objetivo común, aunque en planos diferentes, complementación, interdependencia, apoyo mutuo, también subordinación, era lo que caracterizaba esta relación. Esta especial manera de concebir el poder y organizar la sociedad se extendió naturalmente a América. El Concilio de Trento y la legislación real, en virtud del patronato regio, orientaron la estructura y la organización eclesial en América. Las diócesis y los nombramientos de obispos se fueron sucediendo apenas terminadas las conquistas, aunque debe tenerse en cuenta que la Iglesia indiana
se vio inmersa en un panorama complejo por la multiplicidad de factores que incidieron en él, y que no se limitaban a lo específicamente eclesiástico, sino que también incluía cuestiones políticas, étnicas, económicas, culturales, militares. Y la novedad, por sobre todo, radicaba en todo lo relacionado con el problema misional y el trato que debía darse a los indígenas, ya que en ello no había precedente alguno para la Iglesia, puesto que de estos otros no se había tenido noticia del modo que lo presentó la realidad americana. Los obispos hispanoamericanos constituyen la pieza clave en este entramado. Una vez en posesión de las diócesis, comenzaba para ellos el ordinario gobierno pastoral, que abarcaba una serie de reconocimientos y de obligaciones establecidas por la legislación canónica y también por la legislación real. El obispo era la autoridad máxima del gobierno eclesiástico, con jurisdicción espiritual y responsabilidad pastoral en su diócesis. Sumo sacerdote, doctor, maestro, juez, legislador, gobernador y pastor. Todas estas atribuciones y reconocimientos implicaban un conjunto de funciones que se concretaban en la realidad. Como pastor, entre tantas obligaciones, debía visitar las parroquias de su diócesis y administrar en ellas el sacramento de la confirmación, que no podía delegar, además de desplegar durante esa visita un conjunto de acciones tendientes a extender, unificar y controlar las creencias y prácticas cristianas. La legislación lo obligaba a realizarla anualmente, lo que no pudo llevarse a la práctica en las diócesis indianas. Casi funcionarios reales, como algunos autores los han visto, debían dar cuenta de sus actos al rey, aunque también eran consultados por el monarca, porque con su actuación y su discurso colaboraban en la tarea de asegurar lealtad a la monarquía y reforzar la imagen piadosa de la corona. El obispo americano fue depositario de influencia en la organización socioeclesial de los territorios. Además, después de Trento, especialmente, los papas buscaron reforzar su potestad y dotarlo de mayor autonomía, y es desde allí que el obispo construyó su autoridad. Dentro del conjunto de actos emanados de la institución episcopal, sínodos y visitas constituían, además de obligaciones, herramientas de control y de gobierno con las que contaban los obispos en las diócesis hispanoamericanas. La visita pastoral, concebida como el oficio de mayor importancia para el obispo, se orientaba a cosas y a personas. En el primer caso, la visita incluía diferentes visitas. La decencia del culto debía estar garantizada, y esto llevaba al visitador a constatar el estado material de iglesias, capillas, hospitales, escuelas, cementerios, exigir y mandar a hacer inventario de bienes, revisar existencia y estados de los ornamentos para el culto, imágenes, especialmente la guarda del Santísimo Sacramento, crisma, pila bautismal, revisar los libros de nacimientos, de funciones y matrimonios, verificar la existencia de copias de sínodos y concilios, informarse del estado del cobro de diezmos y aranceles, realizar inspecciones oculares de conventos, monasterios, si había, cofradías, hospitales, y hasta llegar a las misiones más alejadas. Sobre esto último, y en especial las doctrinas de indios, se puso y se ponía especial cuidado, y en Mendoza mucho. Con respecto a los sujetos, su finalidad era extirpar vicios y pecados públicos que ofendían a Dios y a la sociedad, poniendo la mirada tanto en laicos, pero también en sacerdotes. Con este fin era que debía leerse un edicto general al inicio de la visita al pueblo congregado, al que se le recordaba la finalidad de la visita y la obligación de denunciar bajo pena de excomunión aquellas conductas escandalosas. A través de las visitas, los obispos buscaban unificar el discurso y extender las prácticas cristianas, en especial a las comunidades heterogéneas desde lo étnico. La visita obligaba personalmente al obispo, pero cuando éste no podía realizarla por variados motivos, podía delegarla en sacerdotes competentes. Y esto se hizo en algunas oportunidades en Cuyo. Las acciones desplegadas por los prelados durante la visita quedaban asentadas en autos, edictos, informes y en comunicaciones al rey. Sus registros, verdaderos informes pastorales, dejan ver, además de los aspectos netamente eclesiales, la realidad cotidiana en los diferentes poblados y villas, porque la visita le permitía al obispo conocer de cerca a sus fieles, intentar remediar los males que podían aquejarlos. Se tomaba nota de lo observado y de lo que era necesario corregir. Para reconstruirlas en su dimensión normativa y aún espacial, es necesario acudir a documentos eclesiásticos que, en juego con otras fuentes,
permiten adentrarse en este tipo de prácticas. Esto no es sencillo, porque los archivos que los guardan son en su mayoría de acceso restringido y con servicios acotados, lo cual pudimos experimentar también para nuestra tesis doctoral. Resulta entonces importante la puesta en valor de documentos provenientes de otros archivos, además de fuentes éditas, profanas y religiosas. Entre los fondos documentales del Archivo Histórico del Arzobispado de Mendoza se encuentra un manuscrito, esta es la primera página, compuesto de 84 fojas, en transverso y reverso, cuya portada dice Libro de visitas de la parroquia matriz de Mendoza, hecha por los obispos y visitadores eclesiásticos de Santiago de Chile, 1665 a 1739. Y también agrega inventarios correspondientes a los bienes y alhajas de la parroquia y de algunas capillas existentes en la ciudad entre 1665 y 1776. Evidentemente no es un registro exhaustivo de todas las visitas que se hicieron a Mendoza. Sin embargo, en juego con otros documentos, resulta una fuente de inestimable valor a la hora de enfocar, contextualizar y analizar el tema de las visitas pastorales como una herramienta de acción y de control desplegadas por los obispos en la región cuyana. Se hace una ilustración de la iglesia matriz que aparece en el libro de Verdaguer, esa iglesia matriz que tantas veces fue edificada, tantas veces destruida y que lamentablemente no se conserva en la vieja ciudad de Mendoza. La erección del obispado de Santiago de Chile en 1561 respondió a la evidente necesidad que corona e iglesia tenían de asentar y emprender organizadamente el despliegue misional en el sur del continente, zona dificultosa por la compleja relación con los indígenas que la habitaban. Se pretendió dotar aquel territorio, el Flandes indiano, recientemente conquistado, de agentes e instituciones eclesiásticas. Los primeros tiempos de la iglesia chilena fueron muy inestables, al punto de que el primer obispo designado no llegó a asumir su cargo. La diócesis, calificada como de ascenso, fue asentándose con el paso de los años en medio de circunstancias particulares geográficas, militares y también de despoblación que le otorgaron un matiz propio. Cuyo, incorporado al reino trasandino, a partir de la ocupación española y fundación de 3 ciudades en la región, Mendoza en 1561, San Juan en 1562 y San Luis de la Punta en 1594, constituyó un territorio marginal de aquella gobernación y capitanía general y también de su obispado. Mendoza fue la cabecera del corregimiento. Efectivamente, la región cuyana, por su ubicación allende la cordillera, como rezaban las crónicas, representó un serio problema para la jerarquía eclesiástica de la época, que condujo poco a poco a bregar por su separación del obispado chileno y agregarla al de Córdoba del Tucumán, lo que sucedió recién a partir de 1806. Administrativamente, Cuyo se había incorporado a la gobernación e intendencia de Córdoba antes, en 1782. Vale decir que durante 245 años, Mendoza y Cuyo dependieron eclesiásticamente de las decisiones tomadas en Santiago, más allá de que también este aislamiento, entre comillas, le permitió cierta autonomía. Y en aquel devenir, 19 fueron los obispos que ejercieron jurisdicción sobre las ciudades cuyanas y 12 de ellos las visitaron y recorrieron. ¿Cuáles eran esos problemas? Falta de atención religiosa, sobre todo en los primeros años de la fundación, el aislamiento que significaba la Sierra Nevada, que impedía el tráfico, impedía las comunicaciones, impedía los viajes, las visitas entre marzo y noviembre de cada año. La pobreza de la tierra que complicaba la subsistencia y conspiraba contra la provisión de curas idóneos para adoctrinar a los indios y atender a los españoles. Largos años sin recibir visita de sus prelados, todos ellos hacían referencia en sus cartas al mucho tiempo que había faltado el obispo en Cuyo, a los grandes trabajos y penurias que acarreaba el viaje hacia el lado oriental de la cordillera por lo dilatado del camino, por la escasez de recursos de la tierra para subsistir durante la travesía, sumado a los peligros que entrañaba el cruce, con riesgo de perder la vida como le sucedió casi al obispo Vidarroel. Como los poblados estaban tan dispersos, algunos prelados se excusaban directamente de no haber podido llegar a Cuyo. Otro problema era el traslado de los huarpes, la saca de los huarpes a Chile en condiciones inhumanas y similares a la esclavitud.
La dispersión de los indígenas también constituyó otro serio problema para la diócesis santiaguina. Las pequeñas aldeas de barro cuyanas como Mendoza eran un verdadero desafío para cualquier obispo que intentara integrar, unificar y extender las prácticas cristianas. ¿Qué obispos visitaron las villas y parajes que conformaban Mendoza en la provincia de Cuyo? Ahí tienen la lista. Voy a empezar diciendo que los últimos, después voy a hablar de cada uno sintetizando, los prelados Juan González Melgarejo y Manuel de Aldaya Fe. Ahí uno se da cuenta que los primeros 40 años de la fundación de la diócesis y la incorporación de Mendoza no hubo visitas pastorales. Las visitas pastorales comienzan recién en el siglo XVII, donde hay indicios de algo de asentamiento y de mínima organización. Antes nada. Los prelados Juan González Melgarejo y Manuel de Aldaya Fe cubrieron más de 40 años del siglo XVIII y con la muerte del último en 1788 prácticamente culmina el periodo de mayor relación entre la cabecera del obispado santiaguino y Cuyo. Los obispos que siguieron, Blas Sobrino y Minayo y Francisco José Marán, entre 1790 y 1807, no alcanzaron a visitar personalmente la región. Y con este último se cierra el periodo de dependencia de las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis de la diócesis chilena. 12 entonces, en casi 250 años, 12 visitaron la región en una o más oportunidades. Juan Pérez de Espinosa y González Melgarejo la visitaron 2 veces a la región, lo que reafirma eso de que casi todos ellos fueron agentes activos y tenían plena conciencia de sus deberes como pastores y funcionarios de la corona. Se debían a Dios, al rey y al papa con esa visita ad limina que casi todos delegaron en los miembros de las órdenes religiosas. Ahí también hay otra imagen, también un dibujo que está en la historia de Verdaguer, donde es otra vista de la iglesia matriz de Mendoza sobre la plaza fundacional. Después de la visita del obispo Alday, a comienzos de la década, no hubo, pasaron muchas décadas para que Mendoza volviera a recibir la visita de un obispo, a causa de los acontecimientos políticos que sufrió el virreinato desde comienzos del siglo XIX. Observemos entonces lo acontecido en ellas para Mendoza. Con respecto a las visitas en sí, a partir del entrecruzamiento de fuentes, pueden ser reconstruidas en su dimensión espacial y normativa y contextualizada. Así, la visita de Juan Pérez de Espinosa resultó fundamental para la decisión de crear 11 doctrinas entre los indios, a las que proveyó de enseres y estipendio para sus curas. Insistió en las condiciones poco favorables de la tierra y en el abandono espiritual, porque decía, toda la atención se la lleva la guerra del Arauco. Permaneció en la región 5 meses. Pidió el primer obispo en pedir por el desmembramiento de Cuyo por las dificultades para la atención. La situación de abandono espiritual entre los huarpes lo alarmó. Los encomenderos no podían pagar a los curas por sus grandes carencias. Señaló el abuso de sacar indios para Chile. Su defensa fue continuada por el segundo, Francisco González de Salcedo, quien en su visita a, según él, la parte más abandonada de la diócesis, comprobó que los indios de Cuyo no tienen doctrina ni luz de la ley de Dios, ni se saben persignar por culpa de los encomenderos. Aborrecen el nombre de los españoles y menosprecian la ley de Dios. La obra más importante de Francisco González de Salcedo fue el Sínodo de 1626, que contiene una constitución especialísima para los huarpes, decretando la excomunión a todos los encomenderos que traficaran huarpes desde Mendoza. Gaspar de Villarroel permaneció cerca de un año en Cuyo. Fue célebre su visita por lo llena de peligros. Menciona cientos de bautismos y miles de confirmaciones entre blancos y gentes de color. Consagró el templo de los jesuitas, ayudó a que se instalaran los agustinos, reclamó por la poca paga de los doctrineros, se disculpó de no encontrar varones probos. La pobreza de los párrocos, decía, era extrema desde Mendoza. Fue significativa la visita del obispo Humansoro a Cuyo. Para ese entonces, entre ciudad y campaña, Mendoza contaba con aproximadamente un poco más de 1000 almas. Publicó auto general, auto de visita a la parroquia matriz, edicto sobre pecados públicos, mandamiento contra las costumbres gentílicas de los huarpes, auto contra los que comían carnes en días prohibidos y también contra bautismos en casas particulares. Insistió a los curas en su obligación de pastores de almas, sobre todo con los indios. Condenó las costumbres de los encomenderos en abusar de los naturales. Decía, escribía,
Hacenlo todo al revés. Hay un abuso execrable de algunos curas en negar el santo viático a los enfermos, en especial a los pobres indios. Hay todo un programa de acción y control. Se dispuso a hacer inventarios, remarcó la falta de curas. El tema de la pobreza conspiraba contra el sostén económico de la Iglesia. Insistió Humansoro en el cobro de derechos y aranceles que apenas podían alcanzar. Acompañado por un grupo de jesuitas de La Puebla y González, efectuó visita camino a Santiago desde Buenos Aires. Muchos obispos, para aliviar la visita, la hacían bajados en el puerto camino a Santiago de Chile, pasando después de San Luis y llegando a Mendoza. Puso empeño en adecentar la iglesia matriz, que recién se podría consagrar con el obispo Alday en 1760, y lamentó los achaques del anciano cura párroco. Dispuso para él la ayuda de un teniente cura. Volvió a insistir con el cobro de aranceles para entierro. La visita del obispo Luis Francisco Romero entre enero y marzo del 1708 parece haber sido minuciosa. Recorrió los pueblos, visitó parroquias, iglesias, oratorios, bautizó cerca de 1000 fieles, dejó erigidas las cofradías del Santísimo Sacramento, de la Purísima Concepción, de las benditas almas del purgatorio. A su juicio dejó todo, entre comillas, mejorado, expresión que es frecuente que utilizaran los prelados en referencia a que lo hecho por cada uno superaba en cierta medida a su antecesor. Ordenó la demolición del galpón indecente que servía de parroquia matriz en Mendoza. Para él, ninguna obra podía ser más necesaria ni urgente que esta, lastimándoseme el corazón de ver la ciudad capital de aquella provincia sin iglesia matriz, y todo a sus propias expensas, en que tengo gastados, decía, más de 2000 pesos. Detenerse en el auto de visita a la iglesia mendocina emitido por ese obispo deja ver un conjunto de normas reguladoras de la actividad pastoral. En cuanto a los deberes del cura, señalaba que personalmente debía explicar en la iglesia la doctrina cristiana los domingos y fiestas, y que no lo excusa de estas obligaciones ni el corto concurso ni el que los padres de la compañía hagan esa obligación. Y en esto se le encargaba gravemente la conciencia, y que buscar el remedio más eficaz y proporcionado para que todos acudieran, sobre todo niños y gentes de servicio. Que desde la dominica de Septuagésima salga personalmente con el escribiente por todas las casas, hacer el padrón de los que han de confesar y comulgar, y que en la dominica inalvis, o cuando le pareciera haber cumplido todos con la iglesia, pase a recoger las cédulas para ver cómo se ha cumplido con el precepto. Y sin que esta diligencia se fíe de ello para otra persona. Que todos los años remita el padrón a Santiago. Además, enviar a Santiago noticia de fieles muertos sin testar, sin que para ello se dijera misa, sin orden del obispo. Que los entierros de pobres se hicieran en la iglesia matriz. Debía publicar además los aranceles del obispado para entierros y velorios. Para facilitar su tarea, en atención a lo dilatado de la provincia, se disponía la ayuda de un teniente cura secular, aunque se le recordaba que él era el principal responsable de todo. Al propio cura de Mendoza se le ordenó proceder contra algunos vecinos de la ciudad que vivían en ilícita amistad y reforzar la lectura del edicto de pecados públicos. Este obispo puso el acento en los problemas de evangelización de las zonas rurales. Decía, es la raíz de donde provienen todos los daños de este pueblo, la falta de doctrina por la falta de pueblos. No hay en todo un partido a quien darle la vara de justicia, porque no hay quien sepa escribir. Le preocupaba la deficiencia en la administración de justicia para comunidades tan alejadas, porque quedaban impunes los delitos. A las grandes distancias entre los pequeños núcleos urbanos de Cuyo y la pobreza se agregaba otro problema que seguía preocupando, y era la indigencia de los curas. Era menester pedir socorro a los religiosos, porque los curas no podían hacer todo solos. El clero cuyano se veía, según él, textual, en la necesidad de costearse de cabalgaduras, mantenimiento y gente de servicio, y recorrer la jurisdicción durante un año para predicar, enseñar y confesar. Para Cuyo decía que los curas de Mendoza, San Juan y San Luis, que eran 3, los curas propietarios solo eran 3 para ese entonces, ocurrirán a la piedad de los religiosos que tienen en sus pueblos por la gran distancia de un cura a otro. Bravo del Rivero permaneció en Cuyo 13 meses, visitó la iglesia matriz, otra vez asolada por un terremoto, llegó hasta el paraje de Corocorto, hoy La Paz, antes del límite con San Luis, donde vivían indios, y todavía no se concretaba la fundación de una población estable. Levantó capilla, dispuso que un sacerdote la atendiera. Las visitas de González Melgarejo
y de Manuel de Alday se ubican en la segunda mitad del 18. El contexto cuyano ha cambiado un poquito, algo diferente es. Lento aumento demográfico, un poco más de núcleos humanos en la campaña, mayor desarrollo de actividades económicas, surgimiento de familias dirigentes del cabildo, procesos que convivían con otros que costaba que cambiaran y seguían dificultando la acción pastoral, falta de curas idóneos para cubrir cargos de obtenineros, de casas congruas, malas comunicaciones. González Melgarejo, en concordancia con el plan trazado por la Junta de Poblaciones que había empezado a funcionar en Chile, insistió en que debían fundarse poblaciones estables, sobre todo en Guanacache y en Corocorto, donde solo una vez visitaba el cura. Pedía que mayordomos o fiscales ayudasen a ellos en estos curatos tan dilatados. El gobernador intendente Sobremonte intensificaría la acción después en pos de esa vida. Alday visitó Mendoza a fines de 1760. La ciudad contaba con cerca de 4.000 almas. Él sí realizó la consagración de la iglesia matriz a Nuestra Señora de la Candelaria, consagró el patronazgo de Nuestra Señora del Rosario en el Templo de los Dominicos para la ciudad, dictó auto para los estatutos de la Hermandad de Caridad, autorizó a los betlemitas a fundar hospital, dispuso la separación del curato de la ciudad de los de Guanacache y Valleduco, los que seguían necesitando curas propietarios y atención, hasta que se transformaran en parroquias que tenientes curas ayudaran y residieran allí. Se interesó por la puesta en marcha de un proyecto educativo para mujeres en la ciudad y estrechó lazos con la Compañía de Jesús, para ese entonces la orden de mayor prestigio en la zona, y con un proyecto cierto de cátedra para crear universidad. A su muerte en 1788, Cuyo ya había experimentado el cambio de jurisdicción, él manifestó beneplácito para que Cuyo pasara a integrar el obispado de Córdoba del Tucumán. Pero para ese entonces Mendoza también aspiraba a ser cabeza de gobernación e intendencia y aún de obispado. Su solicitud no fue atendida por la corona ni la Santa Sede. Su crecimiento demográfico y económico, para ese entonces evidente y sostenido, no tuvo correlato en un mayor desarrollo eclesiástico. Después de la visita de Alday, 40 o 50 años sin recibir visita de obispo, y Mendoza pasó a integrar, junto con las ciudades de San Juan y San Luis, el obispado de Córdoba, y después, malas noticias también para la ciudad de Mendoza, pasó a depender eclesiásticamente ya en el siglo XIX de la Vicaría de Cuyo y del obispado de Cuyo, con sede en San Juan. Resulta evidente que la visita pastoral, junto con otros mecanismos de control eclesial de la Iglesia en Indias, apuntaba a reforzar la autoridad y la idea de consolidar la religión en una tierra de incorporación reciente, donde el relajamiento social podía facilitar el surgimiento de impiedad y donde además era necesario impresionar a las comunidades indígenas y mestizas. Era fundamental tomar contacto con las poblaciones en tanto feligresía, para velar por la pureza de la doctrina, extender y unificar las prácticas. Observando lo acontecido en Cuyo, para ir cerrando con las inferencias, su concreción demandó a los prelados varios meses y se vio dificultada por condicionantes variados. Pero una vez en la ciudad, caminaron, observaron, dispusieron, amonestaron, es decir, bregaron por la mejora de estas pequeñas aldeas. Algunas de esas acciones las hemos intentado resumir. Evidentemente la visita era control, pero también era evangelización, integración y adelantamiento. Las formas textuales más utilizadas a las que acudían los obispos en las visitas, como también en los sínodos, era la repetición, era la insistencia, era también la consideración negativa de aquello que se quería erradicar. Pero tanta insistencia y repetición no debe ser visto como una inercia pastoral, más bien un celo por corregir y por asentar. Al obispo le preocupó la heterogeneidad de la feligresía, le preocupaban los obstáculos a la práctica religiosa en zonas de difícil atención, y por eso también la preocupación puesta en la necesidad de un clero virtuoso, como había predicado Trento. Como agentes eclesiásticos, los obispos trasandinos eran conscientes de que las normas por ellos desplegadas generaban prácticas y formas de religiosidad en aquellas pequeñas sociedades donde la mayoría de los sujetos interactuaban. Los fieles de una ciudad como Mendoza, acostumbrados a la lejanía y a cierta autonomía, con el paso del pastor, y a veces hay que escuchar también cómo algunos escriben, cómo fueron recibidos en las visitas
con muchísima alegría también, resignificaban costumbres y creencias, y con ese paso reafirmaban sus lazos y daban forma a la iglesia local, muchas veces no sin cierta contradicción con la ideal. Algunos autores reconocen en las visitas una práctica espacial de la episcopalidad, porque las disposiciones que incluía toda visita también exponían muchas veces la tensión entre la norma y la realidad. Los informes pastorales, además de los aspectos netamente eclesiales, dejan ver otras realidades, como el trabajo de los indios, las condiciones ambientales, el estado de los caminos de comunicaciones, la vida cotidiana, las costumbres, la urbanización, las aptitudes y actitudes de los habitantes, hasta las emociones. Los registros de las visitas revelan además la mirada de la Iglesia sobre variados aspectos, como el funcionamiento de instituciones, el aspecto jurídico, el económico, la sociabilidad, las mentalidades. Si bien fueron actos eclesiásticos, también eran instancias que ayudaban a conocer un territorio, un grupo humano. Su análisis, su contextualización resulta fundamental para conocer el pasado religioso de sociedades coloniales como la mendocina, cuyo estudio ha sido abordado en general de manera escueta. Puede concluirse que el ministerio de los obispos santiaguinos puso en marcha el devenir de la iglesia local cuyana. Los desafíos a los que se vieron expuestos en los más de 250 años pusieron a prueba el esfuerzo pastoral en cumplir con la obligación de la visita. Y semejante esfuerzo pastoral concreto pretendía asegurar la pureza de la fe, pero también ordenar y de alguna manera codificar, descifrar la variedad de realidades que los obispos encontraban a su paso por las regiones de la diócesis, esa diócesis real y no ideal, en la que la religión predicada o normada se ponía en práctica, es decir, se volvía religión vivida, en medio de carencias sí, pero también pequeños logros, en medio de conflictos sí, pero también de armonía. Testimonio de la relación más cercana entre pastor y feligresía, nos hablan las visitas de la mirada de una institución, la iglesia, sobre creencias y prácticas de un conjunto social sobre el que se pretendía actuar en una época y en un lugar determinado. Aquellas formas que esa institución, iglesia, tomó en el pasado colonial nos siguen interesando porque nos siguen interpelando y contribuyen para que comprendamos de manera más acabada los procesos del presente. Muchas gracias.